Amics, seguim en Revista de Societat i anem a fer-ho parlant de salut dermatològica. No us perdin esta secció. La Roche-Posay, una vida mejor para las pieles sensibles, patrocina esta sección. Anem a parlar en la nostra secció d'avui de com acabar en l'acné en l'adolescència. Nos acompaña, como es habitual, el doctor Carlos Paredes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Dionís. Me alegro de verte de nuevo. Ya me he cambiado el nombre, doctor. No, Donís. ¿Donís? Donís. Ah, vale, vale. Me había parecido Dionís. No pasa nada. No, Donís siempre. Me han llamado cosas peores, ¿eh? No te preocupes. No te cambiaré el nombre. Muy bien. Bien, hablamos del acné hoy. Sí, del acné. Hombre, el acné es una enfermedad propia de una etapa de la vida de los adolescentes y por lo tanto yo creo que tiene interés que le dediquemos este programa al mismo, porque el acné es una enfermedad inflamatoria, crónica, propia de la adolescencia, que se caracteriza por la aparición de una serie de comedones, de pápulas, de pústulas, de nódulos, incluso a veces de cicatrices. Y esto es una enfermedad que debe ser tratada por el pediatra y el dermatólogo conjuntamente, como luego veremos cuando interactuemos con... Efectivamente, porque vamos a tener también en el programa de hoy a la doctora Sabrina Kindem, que va a estar contándonos algunos detalles acerca de esta enfermedad. Hombre, esta inflamación de las glándulas pielosebáceas, que se caracterizan porque se segrega más seborrea, en forma de estos comedones que pueden ser abiertos o cerrados. Es que prácticamente el 85% de los adolescentes tienen acné. De ellos, de este 85%, solo un 10% necesita tratamiento. Y de este 10%, solo un 1% ya deja unas lesiones que son antiestéticas. Y además, curiosamente, sobre lo mismo, el acné en algunos casos puede durar décadas. Hay gente que le dura el acné hasta los 40 años, como no es una cantidad frecuente, pero dura hasta a veces hasta la cuarta década de la vida. A veces hablamos de que hay niños de 80 años, pues niños de 40 también, adolescentes de 40, ¿no? Sí, un 5% aproximadamente. Y hay que señalar, que es importante que lo conozca también, que es más frecuente en las niñas, es decir, aparece antes en las niñas que en los niños. ¿Por qué? ¿Por qué motivo, doctor? Simplemente porque las niñas se hacen púberes, la pubertad es más precoz en las niñas que en los niños. Pero luego a la larga, tienen más los niños que las niñas, tienen más acné. Y este acné, como tú bien sabrás, sobre todo es en la cara, frecuentemente mucho más en la cara que, hombre, el 90% es en la cara. Hay quien lo tiene en la espalda y quien lo tiene en el pecho, pero fundamentalmente es así, ¿sabes? ¿Es el único factor que interviene, doctor? No, intervienen muchos factores. Hay factores porque el acné en el fondo se infectan y entonces primero podríamos decir, de una hiperplasia, un aumento de tamaño de las glándulas sebáceas. Segundo lugar, que proliferan unas células que se llaman queratocitos, que son las que realmente van a provocar los comedones. Y luego que se infectan, se coloniza por una bacteria que se llama Cutibacterium acne, de ahí que luego se dan incluso antibióticos en tratamientos locales. Y luego que hay la respuesta inflamatoria, es decir, que esto es algo evidentísimo. ¿Cuántos tipos de acné hay? Porque no solo hay, el acné no solo es el acné, ¿no? Hay muchos matices. Hay muchos matices. Fundamentalmente el acné clásico es el que hemos descrito, ¿verdad? Que es el que tiene esas lesiones inflamatorias o no inflamatorias. Por ejemplo, cuando se tiene las lesiones no inflamatorias, se caracteriza por esos comedones que nos aparecen, que pueden ser negros o blancos. Son negros, son los que tienen una pigmentación de melanina, y blancos, que son prácticamente los cerrados, ¿verdad? Esos son pero cuando el acné tiene un componente inflamatorio, entonces es cuando aparecen ya las papulitas, las pústulas, los quistecitos y a veces incluso luego residuos, unos nódulos que producen cicatrices a veces. Pero este es el acné típico del adolescente. Pero existe acné neonatal, dentro de lo que me has preguntado de los tipos. Acné neonatal, que puede aparecer en el recién nacido por razones hormonales. Luego está el acné del niño, que es el que aparece entre 1 y 7 años. Luego está el acné prepubertal, que es el que aparece de 8 a 9 años. Y luego hay acnés explosivos, fulminantes, que de repente, realmente esto es grave a veces, de repente se ve que empiezan a supurar las lesiones, empiezan a tener supuraciones. Sí.
Doctor, vamos a hablar ya con la doctora Sabrina Kindem, que tenemos preparada para que nos cuente cuáles son los tratamientos básicos del acné. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Donís. Hola, Carlos. Me alegra que me hagáis esta pregunta de cuáles son los tratamientos más básicos en el acné, porque en realidad el acné es difícil de clasificar de una sola forma generalizada. Hay diferentes tipos de acné y muchas veces tendemos a banalizar el problema porque parece que son granos y ya está, pero quien los sufre pues es una patología que le incomoda, que le acompleja y que además puede dejar cicatriz y marquitas, con lo cual lo primordial es lo primero ir a un dermatólogo para clasificar su tipo de acné. Según el tipo de acné, el tratamiento básico será uno u otro. En general, siempre recomendamos que la persona que, como tratamiento básico, la persona que sufre acné pues no abuse de la cosmética, que aunque ponga que son oil free o no comedogénicos, en realidad tapan el poro, porque es como si pintaras una pared, al final tapas el poro. Y usarán los menos cosméticos posibles para pieles grasas, usando pues un buen jabón que elimine la bacteria Propionibacterium acnes, que es la responsable de manera directa o indirecta del acné. Y también pues es una higiene correcta, llevar el pelo despejado de la cara, una alimentación sana y equilibrada, que eso está muy de moda ahora, no hay que quitarse ningún alimento, hay que llevar una dieta variada y sana y poco más, porque luego la terapia va a depender del tipo de acné. No es lo mismo un acné comedogénico, que sobre todo lo que queremos es hacer un peeling para quitar capa córnea, a un acné nódulo-quístico, que son estos granos más internos que duran muchos días y semanas en irse, que ahí solemos utilizar una terapia pues más sistémica vía oral. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Doctor Carlos Paredes, como ha dicho la doctora, lo fundamental es la higiene, para empezar. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos tratando a adolescentes y el adolescente es un ser complicado, que esto quede muy claro. De manera que a veces incluso los adolescentes son más displicentes en cuanto a tener una rutina, en cuanto a esa higiene que ha comentado Sabrina, ¿me entiendes? Y por lo tanto son los padres los que a veces tienen que estar encima de ellos continuamente para que lleven estas normas que hemos comentado. De ahí pues que solo quiere decir una cosa, si el adolescente es difícil en cuanto al humor del adolescente en el seno de la familia. Ajá. Y tiene una razón anatómica, que aunque nos vayamos del tema, es que el lóbulo frontal del adolescente aún no ha madurado. Luego la respuesta a emociones como puede ser tener un acné, pues para eso significa un grado importante, puede significar que no cumpla luego los tratamientos, pero en fin, es correcto, yo estoy totalmente apoyando lo que acaba de decir Sabrina. Incidimos en los tratamientos porque tenemos todavía aquí a la doctora y la pregunta es ¿en qué consisten los tratamientos tópicos? Doctora, ¿en qué consisten? Bueno, el tratamiento tópico es un tratamiento que utilizamos en dermatología porque puedes utilizar la vía tópica gracias a que la piel es un órgano externo, pero hay que valorar el tipo de tratamiento porque parece que todo vale al ser cremas, pero las cremas pues muchas veces llevan medicación y es importante elegirlas bien. Lo primero, como decía antes, es saber qué tipo de acné tenemos, pero en general los tratamientos tópicos que utilizamos suelen ser primero agentes antibacterianos, porque como decíamos antes, Propionibacterium acnes es una bacteria que está en la piel, que coloniza la glándula sebácea y provoca una inflamación y con ello el acné. Con lo cual utilizamos muchas veces las tetraciclinas vía tópica. Van en crema y normalmente, o en pomada, asociadas a otra cosa. Casi nunca se utiliza solamente el antibiótico. Suelen ir asociadas a derivados del ácido retinoico. El ácido retinoico es un potente antibacteriano, antiinflamatorio y anticomedogénico. Elimina la capa córnea, además elimina la bacteria y intenta evitar esa marca posterior cicatriz que puede aparecer por culpa de un acné muy noduloquístico. Normalmente van combinados el antimicrobiano con el retinoico. Son cremas que se utilizan por la noche con mucho cuidado porque pueden ocasionar un gran peeling en el paciente, que por la mañana se levante pues, con mucha descamación, muy rojo y pues no lo tolere. Entonces siempre empezamos a decirle al paciente que empiece por la noche, poquito a poco, y que empiece 2 o 3 veces a la semana hasta que se acostumbre, y siempre usando poquita cantidad. La verdad es que los nuevos son en consistencia gel, son muy fluidos, y con poquita cantidad el paciente tiene para mucho tiempo. Más cosas, a ver, también está el peróxido de benzoilo, que es otro agente tópico que utilizamos en el acné. El problema del peróxido de benzoilo es que mancha las sábanas. Los pacientes que lo han utilizado saben perfectamente lo que estoy contando. Parece que hay manchas de lejía en las sábanas y nadie sabe por qué, y es por este
agente, entonces solemos utilizar otras cosas un poquito más pues como decía, antimicrobianos con los derivados del ácido retinoico. A nivel tópico también podemos utilizar agentes que solo hagan peeling, que no sean antimicrobianos, por ejemplo, cremas con ácido salicílico, con ácido glicólico, ácido acelaico, son ácidos que eliminan la capa córnea y pueden ayudar sobre todo en el acné comedogénico, que es ese tipo de acné que tienen algunas personas donde vemos sobre todo punto negro, comedón o pustulitas, pero no son grandes nódulos internos. Y como tratamientos tópicos, ahora mismo la verdad es que no se me ocurre nada más porque es lo que más solemos utilizar. Quizá alguna crema que lleve, hay cremas que llevan combinación de todo esto, funcionan muy bien, pero siempre hay que recordarle al paciente que le va a ocasionar un peeling secundario, con lo cual se le va a descamar un poquito la cara, que es normal y es buena señal, pero a veces se asustan un poco, y en gran cantidad de las ocasiones, si el acné es moderado o moderado grave, pues se queda corto y hay que asociarlo a una terapia sistémica. Muchas gracias, doctora. Para esto, doctor Paredes, es importante siempre consultar al profesional. Sí, por descontado, pero hay que tener en cuenta que simplemente que la terapia sistémica, que es lo que a continuación nos va a explicar Sabrina, ¿me entiendes? Hay que respetar que el niño tenga más de 12 años. Es un hecho importante porque esos medicamentos pueden tener efectos secundarios. De ahí pues que oigamos la terapia sistémica, que es la que es podríamos decir, el medicamento final para el tratamiento del acné. Bueno, pues como ya han hablado ustedes antes y la doctora estará esperando a que le haga la pregunta, doctora, vamos a hablar de esos tratamientos sistémicos. ¿Qué es lo que nos puede contar acerca de ellos? Los tratamientos sistémicos que utilizamos en el acné pues básicamente son muy parecidos a los que hemos dicho de manera tópica. Utilizamos las tetraciclinas, sobre todo 1 o 2 meses, 3, depende, y el tratamiento estrella del acné, sobre todo nódulo quístico, es la isotretinoína, que es el ácido retinoico. Es la antigua Roacutan, que la gente lo conoce por Roacutan, pero que en realidad ya no hay Roacutan y hay muchas otras marcas. Tiene muy mala fama, pero sí que quiero aprovechar para decir que es un tratamiento seguro, eficaz y utilizado desde hace muchos años, y el paciente debe de confiar en su dermatólogo si éste se lo prescribe, porque es totalmente seguro siempre que se lleve a cabo con las circunstancias en las que el dermatólogo le explique, evitando el embarazo, llevando un control analítico, pero es muy eficaz. Es un invierno que el paciente suele pasar un poquito regular porque tiene la piel más seca y más fina, pero es muy eficaz siempre y cuando se siga los consejos del dermatólogo. Actualmente, bueno, también podemos utilizar antiandrogénicos, la píldora anticonceptiva con acción antiandrogénica, sobre todo en el acné de la mujer, que aparece sobre todo en el mentón y en la mandíbula, en chicas que tienen un acné muy hormonal, pues por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico u otras alteraciones. Y quería también comentar simplemente que últimamente han aparecido nuevos tratamientos muy eficaces y que están funcionando muy bien. Por ejemplo, la terapia biofotónica, que es aplicarte un gel en la cara, que no se absorbe a nivel sistémico, es decir, no tiene ningún efecto secundario, lo podríamos hacer perfectamente, por ejemplo, en una embarazada, y que luego se le pone una lámpara LED que estimula un pigmento que tiene la crema y digamos que hace como una fotosíntesis, una energía física, la transforma en energía química y es antiinflamatoria, estimula la formación de colágeno y elimina las marcas de cicatrices, con lo cual pues bueno, pues hay otras terapias nuevas que van saliendo, mucho más cómodas para el paciente, pero ya os digo que depende mucho del tipo de patología, tipo de acné, por eso siempre lo ideal es acudir a su dermatólogo. Doctora Sabrina Kindem, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos toda esta información. Doctor Carlos Paredes, pues siempre un placer contar con profesionales de la talla de la doctora. Totalmente, y además yo ha dejado muy claro el tratamiento, pero yo solo querría terminar señalando que lo importante también es apoyar emocionalmente al adolescente, que cuando en un momento difícil de su vida le aparece una enfermedad crónica como esta y que a veces como es antiestética, y es muy necesario el apoyo por parte de los padres para que pueda llevar a cabo el tratamiento. Gracias, doctor, una setmana más. Igualmente. Amics de Revista de Societat, fins així la nostra secció de salut dermatològica. La Roche-Posay ha patrocinado esta sección.